Javier Echeverri, responsable en Active Trades España. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Lo primero de todo, enhorabuena por esa pedazo de entrevista a Cathie Woods. Ha estado espectacular. Enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a negocios y muy especialmente a ti, que la has llevado francamente bien. Pues muchas gracias, Javier. Te Es un equipo trasladamos las gracias importante, desde ¿eh? Todo Negocios Televisión. Para nosotros es un placer traer a gente importante, pero a gente también con ganas de descifrar los mercados, con ganas de traer siempre información, como hacéis siempre desde Active Trades también. Así que es un honor también contar contigo en este especial, un día en el que parece que no hay sorpresas, ¿no? 25 puntos básicos, era lo que todo el mundo prácticamente esperaba. Powell tampoco es que haya dicho nada nuevo. Y mientras tanto un SP que lo que ha hecho ha sido marear la perdiz más que otra cosa. Pues sinceramente te digo que me quedo mucho más con la entrevista de Cathie Woods que lo que ha hecho Jerome Powell, porque no nos ha dado ninguna clave de nada. Iremos partido a partido, iremos viendo qué es lo que vamos a hacer reunión a reunión, serán los datos los que nos digan, no nos vamos a fijar más en este dato o en este otro, lo haremos con todos a la vez. Es decir, no ha querido bajo ningún concepto dar ningún tipo de explicación y por tanto yo me quedo más con cosas interesantísimas que ha dicho Cathie Woods, como por ejemplo hablando del Bitcoin, de su progresión y de cómo ellos han ajustado ese impasse, de la diferencia entre la quiebra que sufrió anteriormente FTX con respecto a la transparencia del Bitcoin. Me quedo también con ese aviso de que Tesla ya tiene su chip de inteligencia artificial y que es un elemento disruptivo y diferenciador, que esto es un poco lo que creo que muchos de los inversores tienen que buscar. Los elementos diferenciadores dentro de las compañías en un mismo sector a menudo producen movimientos muy interesantes que dentro del mercado se cotizan muy bien. Os he hecho, mientras que estábamos hablando, fíjate que pensaba hablar un poquito, pues si me apuras, casi de banalidades, porque lo que ha dicho Jerome Powell tampoco nos da mucho juego, pero mientras que estaba viendo la entrevista que habéis hecho con Cathie Woods, estaba diciendo, bueno, ¿y por qué no mostramos un poco en pantalla cuál es el portfolio de Cathie Woods? Así que he preferido irnos a algo un poco más interesante, ¿no? Sobre lo que ella ha hecho, podemos ver el portfolio de ARK Invest en pantalla y vemos como Tesla, Coinbase, Rock with Zoom son sus primeras posiciones en cuanto a ponderación dentro de su cartera. Y algo que me ha parecido muy interesante y que quizás está dejando un poco de lado son esas empresas médicas, esas empresas que van a generar con toda la inteligencia artificial, como muy bien explicado, un montón de datos y que se van a tomar como tabla de rasero para muchas cosas en el futuro y para tomar muchas decisiones, y que gracias a eso muchas empresas van a salir adelante. Yo os pongo, por ejemplo, Teladoc Health, en este caso, para que echemos un vistazo. Aquí está. Y fijaos el desempeño del título. Quiero decir con esto, muchas veces cuando diversificamos una cartera, lo que intentamos hacer es prever, imaginar, intentar adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Casi siempre os traigo correlaciones para contextualizar lo que sucede bien a nivel geopolítico, bien a nivel macroeconómico, bien a nivel fundamental, y buscamos comparaciones con otro tipo de datos que nos ayuden. En este caso, y como viene al pelo, he decidido mostraros lo que hacen profesionales muy conocidos que publican sus carteras. Oiga, ¿por qué no se fijan también en eso? Quiero decir, cuando uno está configurando su cartera de inversión, ¿por qué no se fijan también en lo que hace Buffett, en lo que hace Cathie Woods, en lo que hace la gente que es muy conocida dentro de los mercados? Y lo utilizamos no para replicarlo, esto no sería inteligente, sino para contrastar, contextualizar ideas de negocio que nosotros tengamos, para poner en valor algunas empresas dentro de algunos de los sectores y de este modo hacernos una idea de si nuestra estrategia, no solamente a nivel técnico, sino a nivel fundamental y sobre todo a nivel sectorial dentro de estos distintos sectores e industrias en el mercado, tiene un sentido porque tiene además una correlación o un contexto, mejor dicho, con carteras de profesionales mundialmente conocidos, como es el caso que hemos visto hoy de Cathie Woods. Por tanto, haciendo un poco
haciendo un poco un paralelismo sobre esa manera de trabajar muy perpetua, muy fija, en la que utilizamos una estrategia que es absolutamente inmutable, y aquella manera en la que desvariamos completamente por el mero hecho de decir yo ahora creo que, mi impresión es que, ¿por qué no buscamos un camino del medio y contextualizamos también, no solamente con índices de otros países, no solamente mirando oferta y demanda, sino viendo qué están haciendo otros profesionales? Porque lo bueno que tenemos es que tenemos toda esta información publicada de manera totalmente pública, y esto muchas veces nos ayuda a tener una idea de qué tipo de inversión queremos hacer y cómo la estamos haciendo. Pues muy interesante, Javier, efectivamente, todo lo que los comentas. Volviendo al tema también de Jerome Powell, lo que se ha comentado, le hacían una pregunta interesante sobre, no sé si has escuchado en la rueda de prensa, era como a la mitad, sí. Le hacían una pregunta sobre, bueno, que el estreno de Barbie y también los conciertos de Taylor Swift están mostrando ahora mismo que el consumidor tiene todavía dinero y que el consumidor está gastando. Y también lo están demostrando algunas empresas. Aerolíneas importantes están destacando que tienen ingresos récords, que el turismo sigue disparado. Hoy mismo Boeing ha presentado que ha vendido más aviones de lo que se esperaba, pese a tener una pérdida neta. Eso ha gustado a los inversores. En este contexto, donde el consumo todavía se mantiene, pero la Fed sigue elevando los tipos de interés, y como decía Cathie Wood, ya se está pasando un poco de frenada, ¿qué opinión tenéis desde Active Trades? ¿Cómo va a acabar todo esto? ¿Realmente conseguimos ese soft landing que Powell menciona hace tiempo? Esta reunión creo que no ha hecho mención al término soft landing. No lo ha hecho, efectivamente, no ha hecho ningún tipo de referencia ni al soft, ni al hard, ni a ningún tipo de landing. Y efectivamente creo que es una pregunta muy interesante. Vemos que sigue habiendo fuerza en la economía, que sigue habiendo consumo, y que evidentemente eso levanta las expectativas. Las expectativas de demanda se pueden ver en muchos sitios distintos. Lo hemos comentado esta misma mañana con respecto a cómo se está incrementando el precio del crudo. Por ejemplo, podemos ver el Brent ya en 82,65. Vamos a cambiar a una vista con velas diarias que nos ayude un poquito mejor a contextualizar esta subida, que podemos ver claramente aquí. Y comentábamos un poco, ¿no?, sobre esta subida del crudo, que tiene que ver con la demanda, con las ganas de que, con la intención, mejor dicho, la previsión, mejor dicho, de que la demanda continúe aumentando. Para eso contextualizábamos en este caso con el Tadawul All-Share, que es uno de los índices que engloba más compañías dentro de los hidrocarburos. Aquí podemos ver directamente en una línea en vez de en velas japonesas, que quizá algunas veces para algunos televidentes menos experimentados puede resultar más sencillo verlo así, con una línea. Podemos ver la subida tan brutal que ha tenido después de romper esta zona. Esto contextualiza un poco esa demanda global que se está reactivando y que de momento sigue habiendo. Me parece interesantísimo toda la parte de la posibilidad de encontrarnos más adelante con un escenario deflacionario que cada vez se vuelve algo bastante más factible, según distintos analistas lo ha comentado hoy también Cathie Wood. Ha habido varias preguntas durante la rueda de prensa que mencionaban esa posible deflación al señor Powell, que ha salido un poquito por peteneras sin querer entrar muy en profundidad en ello. También lo entiendo, porque su papel hoy era no entrar en nada, no querer responder a nada y dejar todo absolutamente abierto en este periodo estival. Pero sí que creo que podemos ver, contextualizando, que siempre lo que intento transmitiros, que el contexto al final lo es todo. No es lo mismo una subida de un 5% en un contexto que una subida de un 5% en otro, o en un activo o en otro. Y esto es lo que hace que tenga un sentido o el contrario. Por tanto, lo que estamos viendo aquí en el Tadawul All-Share es justamente el contexto de lo que sucede con el Brent, que efectivamente ha roto esta zona porque hay mayor demanda. No nos olvidemos igualmente que tenemos un descenso del índice del dólar. Si vamos a ver, el índice del dólar sigue descendiendo, y eso también ayuda, por supuesto, a ver este incremento del precio por barril. Y vemos el índice del dólar ya colocado en el torno de los 100,71. Ya veis, en esta zona de soporte muy importante. Todo ese contexto general al final nos da la idea de que hay perspectivas de un aumento de la demanda en la segunda parte del año, o cuanto menos en este periodo central del año, puesto que es ahora, en esos futuros, que podemos ver cómo se prevé al vencimiento de los futuros ese incremento
incluso de las materias primas. Pues Javier, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu análisis. Iremos vigilando ese crudo también, ese petróleo, para ver cómo se comporta. Javier Echeverry, responsable en Active Trades España. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias. Hasta luego.